Bueno, buenas noches. Vamos a continuar hablando sobre la clasificación entonces de los contratos atípicos. Doctor, qué pena, es que no alcanza a contestar, Sergio Tobar. Ok, ya te quito la falla. Los que vayan llegando después, pues van escribiendo por ahí por el chat. Gracias. Por aquí por el chat de Zoom. ¿Ya les aparece la pantalla? Está cargando, doctor. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar, bueno, ayer veíamos aquellos contratos atípicos que son atípicos porque las partes toman cláusulas de diferentes contratos que están regulados en la ley y digamos que los combinan, hacen combinaciones y de ahí entonces surgen figuras diferentes a esos contratos que están regulados por la ley. Pero ahora vamos a hablar de los contratos que son de contenido autónomo e independiente. Es decir, que son de la creación de las partes, ¿ok? O sea, surge de esa imaginación de las partes y no que está amparado pues en algún contrato que esté regulado en la norma, sino que es plenamente de la creatividad de las partes. ¿Quién me ayuda con la lectura? Aquí que dice contratos con contenido autónomo e independiente de otras figuras contractuales. Doctor, dice, hay ocasiones en las cuales los contratos atípicos no resultan de la combinación de prestaciones o elementos de diferentes figuras contractuales, sino que por lo contrario, debido a particular fin económico-social que pretende alcanzar, se separan de dichos elementos para configurar un contrato con un contenido propio y autónomo. Así, lo puesto de presente la jurisprudencia de nuestro país, la cual ha reconocido el lícito como un contrato atípico con contenido independiente de otras figuras contractuales. Pues ante la similitud es muy grande, por ejemplo, con el contrato de compra-venta con pacto de reserva de dominio o arrendamiento con opción de compra, entre otros. Lo que motiva la celebración del leasing no se equipara al de quien celebra un contrato de compraventa o de arrendamiento. Sin lugar a dudas, la Corte se refiere, en este caso, a la causa del contrato como factor determinante para distinguir la naturaleza autónoma del leasing de los otros contratos. Distinta es la situación de la concesión mercantil, en donde la causa del contrato no se separa de aquella que se encuentra presente en general en los contratos de distribución, como el suministro, ni de las que motivan la celebración del contrato de agencia comercial, por lo que la función económico-social del contrato de concesión mercantil no resulta afectada al identificarlo como un contrato atípico de categoría de los mixtos, pues sin lugar a dudas provienen de la combinación de elementos de diferentes figuras contractuales. Así quedó expuesto en importante laudo arbitral en el que se debatió la calificación que debía dársele al contrato celebrado entre los contratantes. Ok, ahora miremos los contratos absolutamente atípicos. ¿Quién me ayuda? Aunque pocas veces nos encontramos frente a contratos de esta clase, no podemos por ello desconocer su existencia, pues de la misma forma que las categorías contractuales antes analizadas. Esta también proviene del principio de la autonomía de la voluntad. Se caracteriza por no tener tipicidad legal ni social, esto es, falta de reconocimiento por la ley o por las denominadas fuentes materiales del derecho como la costumbre y la jurisprudencia, debido a que los particulares no recurren a ellas en forma reiterada, sino que por el contrario lo hacen esporádicamente. Dentro de esta categoría, contractual también se puede distinguir los contratos mixtos y aquellos
cuyo contenido es autónomo e independiente de otras figuras contractuales. Sigamos con figuras afines a los contratos atípicos. Reconoce la doctrina y la jurisprudencia algunas figuras que, a semejanza de los contratos atípicos, surgen como consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad, pero cuya distinción de esta categoría contractual debe hacerse para evitar incurrir en innecesarios cuestionamientos sobre el régimen jurídico aplicable a los mismos, en la medida en que no se suscita con relación a ellos esta problemática que es propia de los contratos que hasta aquí hemos estudiado. A continuación, analizaremos cada una de estas figuras afines a los contratos atípicos, explicando sus principales características. Miremos las uniones de contratos. Uniones de contrato. 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 Debe ser que tienes dos dispositivos cerca que te hace retroalimentación. Profesor, qué pena, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Sobre los contratos absolutamente atípicos o innominados totalmente, dice la lectura que no se encuentran en el ordenamiento jurídico ni tampoco hacen parte como de la costumbre, ¿cierto? Pero digamos ahí lo complejo en ese es como encontrar los ejemplos. Un contrato de esos puede ser el de hospedaje. Podría ser también un contrato de concesión de un espacio comercial. No sé si han visto que hay en las grandes tiendas, en los supermercados grandes, en los hipermercados, no sé si ustedes han visto que hay como unas islas, que algunos llaman unas islas, como es decir, como un pequeño Sí, estante. sí, sí. Entonces, En el pasillo, en el corredor. Esos son unos contratos de concesión de espacios. Entonces, esos contratos pues son absolutamente atípicos. O sea, eso no están, digamos, regulados por la norma, porque no se podría considerar un contrato de arrendamiento porque no enmarcaría dentro de las cualidades, por decirlo de alguna forma, del contrato de arrendamiento. Entonces, tiene que tener o someterse a unas reglas, por ejemplo, que esa persona concesionaria del espacio tiene que trabajar pues en los horarios que está abierto el almacén principal. Por ejemplo, un contrato. Cosa diferente a, por ejemplo, cuando el arrendatario está pagando por la cosa, el arrendatario tiene el goce y disfrute como quiera, o sea, puede llegar a cualquier hora, no tiene restricciones de ingresos, ¿sí? Entonces, estos contratos como el que coloco de la concesión de esos pequeños espacios comerciales, sería un contrato completamente o absolutamente atípico, porque no estaría enmarcado dentro de ninguna de las reglas que establecen contratos que están tipificados en la norma. Profe, por ejemplo, el mercado de las pulgas, esas concesioncitas que les hacen para arrendarle un domingo espacio de un parqueadero, ¿puede ser un contrato de este tipo atípico? Podría ser, claro, podría ser. Porque Depende no de es, cómo lo estipulen las partes. sí, porque no es como normal arrendar un espacio en un parqueadero por unos tiempos, por un espacio, por un determinado tiempo, ¿no? O sea, lo puedo tomar como un atípico, un ejemplo. Podría darse. Ahora, el contrato de arrendamiento no necesariamente pues, debe ser por meses, no necesariamente. Por ejemplo, tú puedes rentar carros, tú puedes arrendar un vehículo por un día o por unas horas. Mira el ejemplo de Uber.
Me imagino que ustedes tienen presente que Uber salió de Colombia como a finales del 2019, antes de la pandemia. O bueno, salió el fallo de la superintendencia como a finales de 2019. Y se materializaba como en febrero del 2020. Pero después ellos volvieron. No sé si tienen presente bajo qué modalidad volvió Uber. Entonces, Contratación no de vehículos. Uber volvió bajo Arrendamiento. modalidad de arrendamiento del vehículo con el conductor. ¿Sí? Un contrato totalmente atípico. Totalmente atípico. Y se basaban en que parte de ese contrato pues establecía algunas de las normas del Código Civil, que se pueden arrendar servicios o cosas. Entonces, dentro de esa lógica, el contrato es válido. Entonces, podría darse lo que menciona de la pulga, quizás como un contrato típico, o podría de pronto, según las circunstancias, enmarcarse en un arrendamiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿O aporte? No, señor, gracias. Bueno, voy a volver a compartir la lectura. ¿Ya les aparece? Uniones de contratos. Sí, doctor. Uniones de contratos. Ok, Hay ¿quién me ayuda? unión de... ¿La Dale, puedo dale. leer? Sí, dale. Bueno, uniones de contratos. Hay unión de contratos cuando entre los mismos contratantes, por medio de un solo acuerdo de voluntades, se celebra diferentes figuras contractuales unidas entre sí por una determinada razón. En dicho evento, a pesar de existir múltiples prestaciones, estas provienen de varios contratos y no de uno solo, como ocurre con los contratos atípicos de la categoría de los mixtos. La cuestión entonces se centra en el mecanismo para distinguir cuando las diversas prestaciones provienen de un único contrato o de diversos contratos unidos entre sí. Pues bien, el elemento que nos permite distinguir entre una y otra figura es la causa del contrato, entendida como el móvil que dirige a su celebración, ya que en el contrato complejo hay unidad de causa, mientras que en la unión de contratos se presenta una pluralidad de ella. Así, por ejemplo, en un importante laudo arbitral se expusieron las principales diferencias entre los contratos atípicos de la categoría de los mixtos y la figura de la unión de contratos expresando así. Para el tribunal es indiscutible que en el contrato desde 1970 se encuentran combinadas prestaciones de dos contratos distintos, el de arrendamiento marítimo y el de arrendamiento comercial. Con preponderancia del primero, podría decirse que se trata de la yuxtaposición de dos negocios jurídicos distintos cuyos apartes se siguen gobernando por las reglas de cada uno de los contratos típicos que intervienen. O podría arguirse que la mezcla de elementos provenientes de contratos diversos da origen a un ente contractual híbrido y especial, por tanto innominado legalmente, al cual habría de aplicársele por analogía la preceptiva típica más afín. Este fenómeno contractual le ha planteado a la doctrina no pocas preocupaciones y debates tendientes a demostrar su recta inteligencia. Se dice que cuando las partes combinan elementos fundiendo prestaciones de diversos tipos contractuales en un contrato único,
Esta resulta ser atípico y se le somete a la normatividad del tipo prevalente. Estos contratos han sido llamados por la jurisprudencia complejos o mixtos. La unidad de este tipo de contratos depende del hecho de que las partes lo han querido como unitario, lo que, según la jurisprudencia, es una cuestión de hecho que en cada caso se debe apreciar. Distinta del contrato complejo o mixto es la figura a que dan lugar varios contratos funcional y teológicamente coligados e interdependientes. Las partes pueden querer contratos distintos y al mismo tiempo pueden subordinar la eficacia del uno a la del otro. O pueden también querer que aquellos sean mutuamente interdependientes. Si dos contratos son coligados, cada uno de ellos debe ser dotado de íntegros de los requisitos de validez que le son propios y además pierde eficacia si el otro contrato es ineficaz. Es claro que en nuestro supuesto no se trata de dos contratos distintos y coligados, pues es evidente la voluntad de las partes de mezclar en un único contrato elementos propios del agenciamiento marítimo y del comercial. No puede hablarse aquí de la yuxtaposición de prestaciones provenientes de dos contratos legalmente típicos, pues el legislador no los había tipificado cuando se suscribió el acto jurídico analizado. Incluso el contrato de arrendamiento marítimo es un innominado. Laudo arbitral Roberto Cavelier y Flota Mercante Gran Colombiana de Árbitros y Jorge Arboleda Fernando. ¿Hasta ahí o sigo, continúo? Hasta ahí, gracias. Bueno, esto. Bueno, entonces, en esta clasificación de uniones de contratos, entonces, por ejemplo, miramos aquí cómo se podría dar un caso en el cual las partes pueden condicionar dentro del mismo contrato dos situaciones que sean, digamos, contrarias o que puedan tomar diferentes caminos. Y pueden supeditar, por decirlo así, la validez del uno a ciertas condiciones. ¿Ok? A eso se llama esas uniones de contrato. Estas uniones de contrato, digamos, no son comunes que ocurran, pero puede ocurrir o puede presentarse esta situación dentro de la elaboración de un contrato. Ahora, con lo que hemos visto, no existe como tal una, digamos, como una estructura única del contrato. Si nosotros fuéramos a la norma, es decir, fuéramos a lo que establece el legislador, el Código Civil nos menciona en el 1502 los elementos esenciales que debe llevar el contrato. Pero una cosa son esos elementos esenciales del contrato y otra cosa es una estructura o unas cláusulas mínimas que deba tener el contrato como tal. Son dos situaciones muy distintas. Entonces, si bien la norma no establece una estructura del contrato, eso le permite a que las partes puedan establecer o puedan combinar diferentes tipos de contraprestaciones o colocar en el contrato, clasificarlo, digamos, por secciones y sujetar el cumplimiento de una a X circunstancia, o que si no sucede primero una cosa, luego entonces no puede seguir la siguiente situación. Voy a poner un ejemplo pequeño. Yo sé que todavía ustedes no han visto los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero seguramente que ustedes habrán escuchado sobre la conciliación, sobre el arbitraje. ¿Sí han escuchado sobre eso? Sí, señor.
Sí, ¿O doctor. es algo absolutamente nuevo de lo que les estoy mencionando? Sí, lo que llaman laudos arbitrales, por ejemplo, algo así. El laudo arbitral es la sentencia, por decirlo de alguna forma, que dicta el árbitro dentro del arbitraje. Pero de eso hablaremos más adelante. Por ejemplo, dentro del contrato se puede establecer una estructura que las partes en una cláusula, que se llama cláusula compromisoria, pueden establecer diferentes fases para resolver los conflictos que se les presentan. Por ejemplo, pueden establecer que primero haya una fase de arreglo directo. Se presentan diferencias, entonces se establece una fase de arreglo directo. Si esa fase de arreglo directo pues no pudo resolver el asunto, acudir a una conciliación. Si no lo resolvió en la conciliación, entonces acudir ya al arbitraje. Entonces, si ustedes miran, se puede establecer como esas fases, esas etapas. Pero yo estoy hablando ahí solo de una cláusula. Pero a nivel del contrato en general se puede establecer así. O sea, se puede, digamos, de forma escalonada la ejecución del mismo. Entonces, de aquí, cuando se habla de esa estructura escalonada del contrato, podríamos estar frente a una unión de contratos. ¿Sí? Ahora, con esto que hemos visto, que hemos leído, les voy a dar 15 minutos para que ustedes ubiquen ejemplos, y ya empiezo a preguntar acá. Ejemplos que ustedes me digan, bueno, un contrato que sea absolutamente atípico, el contrato tal. ¿Ok? 15 minuticos para que ubiquen ejemplos de este tipo de contrato.
Quedan 5 minutos. Voy a preguntar ejemplos de de todas las clases de contratos atípicos que hemos hablado.
Listo. A ver, Jorge Andrés. Bueno, buenas noches, doctor. A ver, dame un ejemplo de un contrato atípico que se puede decir que es mixto. ¿Qué es mixto? ¿Ah? ¿Qué es mixto? Podría ser el de el contrato de explotación de máquinas no creativas. Ese podría ser mi, señor. ¿El contrato de qué? El contrato de explotación de máquinas no creativas. ¿Por qué sería mixto? Ese sería mixto porque la máquina entra en arrendamiento y bueno, y de esa máquina se está usufructuando, o sea, entra en arrendamiento por parte del dueño de la máquina y la otra persona que la está utilizando para uso de sus clientes, pues entra a obtener un beneficio. Ok. Tengo otros ejemplos de contratos atípicos. Ya, vamos a darle oportunidad a otros. Ok, gracias. A ver, otra persona que me dé otro ejemplo de contratos atípicos. Fray Alonso. Profe, digamos, un contrato típico, lo que llama uno dejar en consignación mercancía, ¿sí? Digamos, yo produzco pantalones, entonces voy a un almacén y le digo, bueno, le dejo por este fin de semana una mercancía en exhibición y de lo que se venda a usted, yo le doy un porcentaje, ¿sí? Hacemos un acuerdo verbal y pues no, me parece que es algo atípico, ¿sí? Dejar mercancía en porcentaje, el lunes recojo lo que no se vendió y arreglamos con lo que se vendió. Ok. Juan Cárdenas. Profe, un contrato de servicios hospitalarios. En un contrato de servicios hospitalarios, ¿Cuál es el servicio hospitalario? O sea, exactamente ¿cómo lo catalogas de que sea hospitalario? ¿Por qué? porque la persona, digamos, cuando se encuentra enferma y va como como un independiente o digamos una clínica privada y entra para su servicio, que le revisen, quiere una revisión completa de todo su cuerpo. Entonces puede ser un contrato atípico combinado. ¿Por qué? Porque reúne varios contratos. Puede reunir el contrato de hospedaje, un contrato de alimentación, un contrato de prestación de servicios en el cual los médicos presten unos servicios a la persona. Y entonces puede estar enmarcado un contrato combinado. Ok, listo. César Augusto, un ejemplo de un contrato que sea absolutamente atípico, César Augusto. No sé si, por ejemplo, el de Joint Venture. Ajá. ¿Por qué? Ahí, digamos, es cuando dos empresas se fusionan y pues cada una ya sabe sus riesgos y los costos. Uno de los ejemplos puede ser Sony y Ericsson, que es a nivel internacional. Esa es una de las empresas pues, que hicieron esta fusión. Otra fue, por ejemplo, McDonald's y Coca-Cola. ¿Cuál más así? Pero Pues esos son dos en el ejemplos. joint venture no es que se fusionen, porque cada empresa sigue siendo autónoma. Ah, sí. Se Sí, unen pues. para desarrollar conjuntamente un contrato. Sí, señor. A ver, José Ruiz. José Ruiz, un ejemplo de un contrato absolutamente atípico. José Ruiz, estaba levantando la mano, ¿no? De factoring.
Ajá, el de factoring, ¿por qué? Porque no hay ninguna parte de la norma en el que diga que una persona o una empresa debe comprar cartera. Es un contrato que no tiene características y en ese sentido, al no estar en la norma, entonces es totalmente atípico porque ninguna empresa que se dedica a comprar cartera y en ese sentido, pues yo lo veo como totalmente atípico, profe. Pero bueno, pero mira, o sea, el ejemplo está bien, ¿sí? Pero el factoring no es necesariamente una compra de cartera. Porque si tú fueras a hacer una compra de cartera, pues Cuentas por cobrar. normalmente te lo hace la entidad financiera por un mutuo y ellos harían la subrogación del crédito, ¿sí? Entonces no necesariamente Cuando hablamos de compra de cartera. qué pena, el rubro es más amplio, factory es cuentas por cobrar de cualquier, ¿no? Sí, la esencia es que dejan una factura en garantía del dinero que reciben en préstamo, pero no necesariamente el factor va a cobrarlo, es una garantía. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. A ver, Dumar. Doctor, no sé ni qué tipo de contrato, pero es totalmente atípico el contrato de las plañideras. ¿El contrato de qué? De las plañideras. Es que es más, inclusive las personas que contratan para que lloren en los velorios y todo eso, no es un contrato laboral, no es un contrato. ¿En dónde lo ubicamos? No se puede decir que... Pues sería atípico, claro. Claro, por eso. Por eso lo pongo yo como... Prestación de servicio. Pero depende, porque si tiene varios tipos de prestaciones, pues podría perfectamente, como dice Dumar, considerarse como un contrato atípico. Obra labor, profe. A ver, ¿cómo fue que me dijiste el nombre de esas que lloran en los funerales? Plañideras. Planideras. Con ñ. Plañideras. Lo puede escribir. Plañideras. ¿Y por qué? Sí, señor. ¿Por qué les dicen así? Yo pensé que eran lloronas. Yo las conocía como las viudas negras. No sé por qué conocerá así, pero inclusive estaba viendo que hasta en México ya hay contratos ya hechos con cláusulas y todo, ya como si se hubiera convertido en una profesión. Tocó buscar oportunidades en México. Hay más campo laboral. Café gratis. Pero allá hay que disfrazarse de la Santa Muerte. Sí. A ver, bueno, José, un ejemplo. José Márquez, le estaba levantando la mano, ¿no? Señor doctor, bueno, yo tengo como atípico absolutamente, tengo que es el pacto de socios. El pacto de socios es un contrato que no figura ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio, pero que es válido para las partes que lo han firmado. Pacto de socios, ¿cómo así? Y digo que porque el contrato es ley para las partes. Sí, pero, o sea, bueno, pacto de socios. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué se le escucha lejos, mi doctor? Que ¿cómo es el pacto de socios? Pues es un pacto de socios. Consiste. O sea, yo tengo como yo lo entiendo, como lo interpreto, entonces yo diría que en cualquier área, nos podemos ir a cualquier área del comercio, a cualquier, bueno, por lo menos si yo compro una volqueta con un socio, hago un contrato con él y él se compromete a manejarla o a conseguir la carga. Yo haría un contrato de esa manera, ¿no? O que bueno, lo que tú dices se llama cuentas en participación. Bueno, podría ser.
Pero sí es una especie de contrato, una clase de contrato. Ok, ¿y alguien más? Doctor, el contrato de hospedaje Ajá. o el contrato de asistencia sanitaria, que es un acuerdo de las partes. Profe, los contratos de representación o patrocinio. Se podría entrar en los de, por ejemplo, de merchandising. Profe, y por ejemplo los contratos de adiestramiento de mascotas o los paseadores de perros que no tienen una profesión específica como para contrato de prestación de servicios, ¿también aplicaría? Sí, claro, claro, perfectamente se enmarca dentro de un contrato atípico, el cual ya va siendo como que, digamos, costumbre, ¿cierto? Ya uno ve que es muy común esta práctica. Profe, el contrato, no sé, es una actividad como que se desarrolla en el transporte, que son esos benditos revoladores, que les dicen los revoladores, y que por conseguir los pasajeros para el bus, ¿cierto? Le dan un cierto dinero. ¿Ese no podría ser un contrato atípico? También, claro. El contrato de camping, por ejemplo, también. Profesor, los contratos que con ocasión de la pandemia al inicio en el 2020, perdón, se celebraron en municipios de Cundinamarca para hacer intercambio de productos, ¿sí? Que eran como una especie de trueque. Okay. Y eran contratos entre municipios. Yo le llevo papa, usted me da panela y ese tipo de contratos. Y los otros son los contratos que se celebran, también son absolutamente atípicos, que se celebran para dar hospedaje para estudiantes como especie de intercambios en casas de familia, que no están en la norma. Profe, los contratos de concesión comercial, que entiendo yo que son como, por ejemplo, estas tiendas de Apple y eso, acá en Colombia, como los iShop, y esos son atípicos también, ¿verdad? Pero esos son como agencia comercial o franquicia. Ok, o sea, ¿son lo mismo? ¿Son lo mismo que una franquicia? Pueden ser franquicias, la franquicia es un contrato atípico. Ok, y los contratos de estos que se utilizan ahorita en Airbnb, ¿es que se llama? Airbnb, que uno contrata como el servicio de hospedaje. Ajá. Exacto. Ese es un contrato atípico, igual que Uber. Igual que Uber, porque Uber no clasificaría dentro del contrato clásico de transporte. Porque en el contrato de transporte, pues, cuando ustedes van y miran la norma, sí, dice el Código de Comercio, pues que el contrato de transporte de una persona se obliga con la otra a transportarla de un lugar a otro, ¿sí? Y la persona, digamos que está siendo transportada, se compromete a pagar un precio, un pasaje, un precio que se llama pasaje. Pero hay una regulación que esa persona que realiza el contrato de transporte, pues tiene que tener una habilitación por parte de las autoridades de transporte para poder realizar esa actividad. Entonces el contrato, por ejemplo, de Uber no entraría en la clasificación de un contrato netamente de transporte. Sería un contrato atípico. Bueno, vamos ahora a hablar de la estructura de los contratos. Como lo mencioné al principio, pues la norma no habla como que de una estructura que deba llevar o que deba tener el contrato como tal. Pero, pues digamos, es importante como que haya una secuencia lógica dentro del contrato que permita pues de mayor comprensión el mismo. ¿Ok? Entonces, pues primero las partes van a colocarle un nombre o definición del contrato, ¿cómo le vayan a llamar? Después vendría una identificación de las partes del contrato.
En esta identificación de las partes del contrato, mencionar que debemos colocar, tengan en cuenta esto porque así van ustedes a ir elaborando su contrato. Colocar el nombre o razón social. Número de identificación. Para el caso de las personas jurídicas, pues el NIC. El domicilio. Y el registro mercantil. ¿Qué vendría después de la identificación? O sea, cuando ya hemos dicho, bueno, el contrato se va a llamar tal. Acuerdo de intención. El objeto del... Ajá, el objeto del contrato. El valor del contrato. La duración del contrato. Obligaciones de las partes. Y ojo, porque cada una de estas situaciones que yo estoy mencionando acá va en una cláusula diferente. ¿Ok? Cláusula primera, tal. Cláusula segunda, tal. Cláusula tercera. Y así sucesivamente. ¿Cláusulas de incumplimiento? Sí, ya vamos para allá. Entonces, obligaciones. Entonces, vamos a identificar, cuando hablemos de la identificación en la parte de arriba, en el encabezado del contrato, cuando hablemos de la identificación de cada una de las partes, pues vamos a colocarle pues el número de identificación, el número de la matrícula mercantil, si se trata de una sociedad mercantil, de una sociedad comercial, y le vamos a colocar cómo se va a denominar. Entonces, la sociedad X, identificada con NIN número tal, domiciliada en la ciudad de Bogotá, número de matrícula mercantil tal, quien en adelante se denominará. Por ejemplo, si vamos a hablar de un leasing, entonces la sociedad que es dueña de la cosa, del bien, pongamos que es un vehículo, entonces quien en adelante se llamará o se denominará el arrendador, que es el que está entregando la cosa. Y por la otra, fulanito de tal, identificado con la cédula número tal, domiciliado en tal parte, quien en adelante se denominará el locatario. Entonces, si el contrato, la doctrina ha establecido nombres de cómo se llaman las partes del contrato, pues le colocamos el nombre de la parte. Por ejemplo, en el leasing, como lo acabo de mencionar, pues sería el arrendador y el locatario. El locatario es el que va a pagar un precio por disfrutar la cosa y va a tener la opción de compra al final. En el contrato de factoring, quien presta el dinero se llama factor. Y quien recibe el préstamo y deja en garantía las facturas se llama el cliente. O algunos le dicen factorado, pero de pronto es mucho más fácil denominar clientes. Entonces, factor y cliente. ¿Ok? En el de undergrading, en el contrato de undergrading, la sociedad emisora y el undergrader. ¿Quién va a ser el undergrader? El undergrader es la sociedad que se va a encargar de colocar en el mercado las acciones de esa sociedad emisora. ¿Ok? Miren el contrato que escogieron y me preguntan si tienen dudas sobre cómo se va a identificar a las partes dentro de su contrato. Mientras ustedes van echando cabeza a eso, yo continúo entonces con la estructura que va a llevar el contrato. Además de las obligaciones, pues ustedes pueden colocar una cláusula penal por el incumplimiento de las obligaciones dentro del contrato.
se puede establecer también, y esto es requisito para todos los contratos que están haciendo ustedes, una cláusula compromisoria. Una cláusula de garantía mobiliaria. Y las cláusulas que a ustedes se les ocurran y que quieran colocarla ahí. Esto es lo mínimo que va a llevar el contrato a ustedes. Profesor, Dime, Andrea. el domicilio. ¿Cómo así que el domicilio? No es parte Sí, del pero formato. como el Sí, domicilio lo eso colocaste en arriba. identificación. O si tú quieres establecer, de pronto Carlos está enfocándolo hacia el domicilio contractual, diferente al domicilio de cada Sí, señor, contrato. de acuerdo. Sí, claro, puedes colocarle una cláusula que diga el domicilio contractual es tal parte. O sea, esto es lo mínimo. Qué pena. Esto es lo mínimo, ¿ok? O sea, de aquí hacia arriba, el número de cláusulas. Ustedes, esto es lo mínimo que va a tener las cláusulas. Dime, Andrea. Profe, es que yo la verdad no tengo como presente cuáles son las cláusulas de garantía mobiliaria. Es que yo voy a hablar de eso ahora en las clases que sí. Mañana empiezo a hablar de del estatuto arbitral, de la ley 1563 del 2012, y ahí vamos a mirar el arbitraje. Y entonces vamos a mirar los requisitos que tiene que tener la cláusula compromisoria y todas las reglas que establece la ley en cuanto a esta cláusula. Y también voy a hablar de la cláusula de la garantía mobiliaria posteriormente, después de que termine de hablar de la cláusula compromisoria. Creo que Jorge iba a hacer una pregunta. Exactamente la misma pregunta que la compañera Andrea, pero pues ya nos aclaró. Muy amable, doctor. Ahora, si ustedes quieren colocarle como Carlos, que quiere colocarle una cláusula que diga domicilio contractual, perfectamente. Una cláusula, digamos que quiera colocarle una cláusula que diga cesión del contrato, que se prohíbe la cesión del contrato, ok, pueden colocársela. No hay ningún inconveniente. Aquí pueden aplicar la teoría de Turbayayala, la doctrina de Turbayayala. No sé si ya la han escuchado. Es mejor que zozobre y no que falte. ¿Sí lo han escuchado? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿dudas, preguntas? Acuérdense que hay un foro de la sesión de ayer y otro de la sesión de hoy sobre la lectura que hicimos. Mañana yo voy a colocar ahí en el aula virtual la norma, la ley 1563, y voy a colocar un foro. En el foro, pues, preguntas sobre la norma que vamos a estudiar el día de mañana. Dime, Nancy. Listo, profe. No, doctor, que le quería preguntar, en un contrato entonces queda claro que uno le puede colocar las cláusulas que uno quiera. Claro, pero Mientras sean legales, ¿no? Lo básico es esto: identificar a las partes, colocar cuál es el objeto, el valor que va a tener el contrato, cuánto va a durar, la forma de pago del contrato, las obligaciones que tiene cada parte, si se puede ceder o no se puede ceder el contrato. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, ¿o tiene otra pregunta, Nancy? Sí, en el del contrato de franquicia, ¿cómo se le llamaría para que les está dando los... Las partes, el nombre de las partes. En el de franquicia, el nombre de las partes sería el franquiciante o franquiciador. Así lo clasifica la doctrina. Franquiciante o franquiciador es la persona que permite la licencia para que la otra persona la explote. Y el que paga por explotar esa licencia se llama el franquiciado. Voy a poner un ejemplo.
digamos que Nancy lleva 20 años trabajando en una empresa o una entidad y le pagan una liquidación al final y dice, yo voy a invertir, voy a montar un local de Subway. La franquicia de Subway vale $100,000. O sea, aproximadamente 350 millones. ¿Y eso qué significa? Que esos $100,000 dan derecho a colocar el aviso. Claro, ellos proporcionan el aviso, la maquinaria y le dan la fórmula de cómo preparar los productos de ellos. Entonces, Nancy sería el franquiciado, porque Nancy sería la persona que está pagando para que le permitan explotar esa marca. ¿Cuál sería la ventaja que tiene Nancy? Que solamente con colocar el nombre del aviso, solo con colocar el aviso, pues ya le va a generar unas ventas. Porque pues todo el mundo conoce Subway. Y tiene ella que vender los sándwiches igualito y por el mismo precio que en el resto de la ciudad o en el resto del país. No puede decir, yo voy a hacer un sándwich auténtico. No, tiene que respetar la fórmula. Entonces, el que paga por usar esa licencia, por usar ese nombre, se llama el franquiciado. Y el que permite el uso se llama el franquiciante o franquiciador. Cualquiera de los dos nombres. Listo, doctor. Quedó claro. Gracias. Ok, listo. No, qué pena, ¿me podría repetir la norma? ¿Repetir qué? La norma 1563. La ley que vamos a hablar 2012. mañana, la ley 1563 de 2012. Estatuto arbitral. Profe, Dime. Gracias, en los doctor. contratos atípicos se puede poner el tema de como una formalidad, si se debe autenticar el documento, si se debe hacer una escritura pública o da igual desde que esté firmado y haya, digamos... La autenticación no es que le da mayor validez a un contrato. ¿Qué es lo que se busca cuando se hace una autenticación? El notario da fe de que la persona que firmó el documento se presentó delante del notario, no más. El notario no está dando fe sobre el contenido del contrato. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a evitar una autenticación del contrato? Que en un posterior juicio, en un evento que estén en un proceso, entonces una de las dos partes, por ejemplo, normalmente lo haría el demandado, diga, pero es que esa no es mi firma, pero es que yo no fui el que firmó el documento. Y entonces tache el documento de falso, de que le falsificaron la firma. Eso es lo que evitaría. Vale, profe. Listo, bueno, entonces nos vemos Pero mañana. es libre. Sí, Es libre claro, de ponerse claro, la cláusula. no es que sea un requisito obligatorio, no. Lo que es obligatorio son los elementos esenciales, los que están en el 1502. Que las partes sean capaces, que el objeto sea lícito, que la capacidad sea lícita, que haya un acuerdo de voluntades. Esos elementos que da la ley. Doctor, le hace una pregunta en cuanto al contrato de merchandising. Merchandising. ¿Cómo se diría ahí, digamos, los contratantes? ¿Cedente y cesionario, sí es, profe? ¿O no, podría ser contratante y contratista, por ejemplo, entendiendo que el contratista sería el que va a realizar la labor del mercadeo. O puedes colocar el empresario y el contratista. Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doc.